quien tiene ahí su sonido encendido y que le escuchamos que le están llegue los mensajes. Lo vamos a descubrir. Ya le apagó. Bueno. Jafid. Presente. Rebeca Alba. Presente. Arisbeda Dalí. Presente. Jorge Emiliano. Presente. Eduardo Cárdenas. Jorge ya anda con todo, ya se oye bien, ya nos oye. Eduardo Cárdenas. No está Eduardo Cárdenas. Ahí lo veo. Pero no dice nada. Ahí está ya. Ana Cristina. Sí. Diego Michael. No, no te escuchaste, Eduardo Cárdenas. Igual a Diego Michael no lo oigo. ¿Y nos oyes, Diego? Diego Michael. Ponle ahí presente, Diego. Diego. A ver, está. Escucha. Ya, ahora sí ya te oí. Presente. Ok. Fernando de Jesús. Presente. Miriam Estefanía. Presente. Rebeca Saraeli. Presente. Eduardo Flores. Presente. Jorge Abraham. Eric Daniel. Y Brian Alejandro. Presente. Oscar Eduardo. Oscar no está. No está Oscar. Díganle a Oscar que cuando entre nos avise. Dice Oscar que se le trabó la plataforma. Ok, ahorita cuando entre le dicen que nos avise, que nos interrumpa y que nos avise. Jonathan. Presente. Salma Yatsiri. Presente. Marlene Lizat. Marlene. Presente, presente. Ok, Omar. Presente. Vladimir. Zeus. Presente. Manuel Alejandro. Lisandro Miguel. Presente. Sí, tío, y Manuel. Cuando no escucho a alguien digo, no está Manuel Alejandro, pero como sí tío y Manuel, pues ya, me pasé al siguiente. Ana Paola. Jimena. Fátima Danae. Presente. Blanca Jazmín. Presente. Raúl Ubet. Presente. Alejandro Vázquez. Y por último, Víctor Vite. Aquí estoy, doctor. Muy bien. Vamos a guardar la asistencia. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar a el equipo que nos va a exponer. A ver, ¿de qué nos va a hablar? Hola, buenas tardes. Yo soy Zeus, pero no voy a exponer, nada más les voy a presentar su trabajo. Ok. Vas a ser auxiliar en el equipo, con el equipo expositor.
Bueno, nosotros somos el tercer equipo y les vamos a presentar hidrocefalia unilateral. Está conformado el equipo por Blanca, Arisbet, Fernando y yo, que no sé por qué Fernando no está ahí. Bueno, en primero, la hidrocefalia congénita se va a definir como la dilatación anormal de los ventrículos laterales con un atrio mayor de 10 milímetros. Su prevalencia estimada de la hidrocefalia congénita es de 0.5 a 1.8 por cada 1000 nacidos vivos. Su causa puede ser variable y puede estar asociada a otros defectos del sistema nervioso central o malformaciones extracraneales. Esta habitualmente se va a tratar de una hidrocefalia bilateral y simétrica, la cual se asocia a elevada morbilidad y a una mortalidad perinatal que llega a un 85%. La que les vamos a presentar nosotros es la hidrocefalia unilateral, que corresponde a la dilatación de uno de los ventrículos laterales mayor o igual a 10 milímetros a nivel del atrio. Fue descrita por primera vez por von Mort en 1842. Es muy infrecuente y rara vez es detectada en el periodo prenatal. Esta tiene una prevalencia pues muy poca, que es de 0.7%, o sea, uno por por 1411 embarazos. Es considerada una entidad distinta a la hidrocefalia bilateral en cuanto a la mortalidad y pronóstico perinatal. Les vamos a presentar el caso clínico correspondiente a un paciente evaluado en el servicio de diagnóstico de hidrocefalia unilateral y pues la revisión de la literatura. El estudio se basó en base a la plataforma PubMed, analizando 44 casos clínicos, de los cuales 17 fueron los más adaptables, y al último se llegó a escoger uno extra, siendo el más importante. Yo me basé también en base a la plataforma Medline Plus y al libro de neurocirugía para obtener poquitos más datos, debido a que, pues, sí, como mencionó, vamos a exponer un tipo de hidrocefalia, pero pues hay varios tipos, y pues nos preparamos por si llega a preguntar de algunas otras tipos de hidrocefalia. Por ejemplo, no mucha gente sabe que hay una hidrocefalia en el adulto, en la cual no hay una elevación del líquido, digo, de la presión, perdón, sino que los ventrículos se encuentran dilatados. Y en este caso se puede confundir con demencia, ya que presenta los mismos signos y síntomas de demencia, pero pues es una hidrocefalia en edad adulta debido a la dilatación de ventrículos, en los cuales la presión intracraneana no se ve modificada. Siguiente, Zeus, por favor. Bueno, hablando un poquito de los signos y síntomas, bueno, va a depender mucho, en este caso, como es algo congénito, pues va a ser de la variación, pues, de la edad perinatal de un neonato. Vamos a encontrar la fontanela anterior protuida debido a la cantidad de líquido cefalorraquídeo encontrada. Debido a que esto se eleva, y este tipo de hidrocefalia es muy rara, pero cuando se encuentra tiene un pronóstico muy favorable si se es atendido de manera rápida. Puede llegar a presentar vómito en proyectil, repito, es dependiendo de la edad y a la edad que se den cuenta los padres y se presente la atención a estos pacientes. Pero pues él ya se empieza a quejar de que le duele un poquito la cabeza, y pues la fontanela tarda bastante en empezarse a cerrar. También es irritabilidad, que no puede comer. Algunas zonas de las escleras empiezan a ver eritemizadas. Me preguntó mi No pregunto, nada más agrego, Fernando, que todo eso que estás describiendo, toda esa sintomatología, es el síndrome de cráneo hipertensivo. Ajá. ¿Sí? Adelante, vas muy bien, adelante, ¿qué más? Ok, perfecto. Bueno, también se puede ver alterado de las funciones cognitivas, insisto, dependiendo de la edad a la que se den cuenta. Pueden pasar años sin que ellos se den cuenta, y hasta puede ser provocado bueno, en este caso, repito, es congénito, es que así nació, pues no vamos a irnos a un origen infeccioso, no, nos vamos a ir a las causas que pudieron haber sido en etapas fetales o embrionarias, dependiendo el sistema que se vio mayormente afectado. Pues vamos, ya vimos embriología,
sabemos que una cosa es de la semana 1-12 a la edad perinatal. En este caso, encontrándonos de la etapa fetal a la edad perinatal. También podemos encontrar en estos pacientes que se llegan a mostrar un poco agresivos, un poco distraídos, un poco presentando movimientos. Les digo, insisto, es dependiendo de la edad de la cual se haya diagnosticado, con movimientos algo burdos, algo tontos, debido a que no se tiene un buen control, debido a la elevación de la presión intracraniana. Eso sería todo de mi parte hasta ahorita, excepto que les salga alguna duda. Continúa Zeus y sigue, me parece que Ari. No, sigo yo. Bueno, pues mi compañero Fernando ya les habló un poquito sobre los signos y síntomas y yo les voy a hablar sobre la hidrocefalia unilateral en general. Y bueno, pues la hidrocefalia unilateral se define como la dilatación de uno de los ventrículos laterales con un atrio mayor o igual a 10 milímetros. Como ya sabemos, la hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro de los ventrículos y pues el exceso de líquido hace precisamente que aumente el tamaño de estos y ejerce presión sobre el cerebro. La causa más común de la hidrocefalia unilateral es la obstrucción del agujero de Monro, que también es conocido como el agujero interventricular, que comunica al tercer ventrículo y a los ventrículos laterales del cerebro. La obstrucción puede ser producida ya sea por atresia, estenosis congénita, hemorragia intracraneana, neoplasias, gliomatosis, que es una neoplasia del sistema nervioso central, en el que las células gliales neoplásicas infiltran partes, por ejemplo, del cerebro o de la médula espinal. Y también puede ser por anomalías vasculares u obstrucción física debido a una infección o a un trauma. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico se puede realizar mediante varias técnicas. La primera es la ecografía, que como ya sabemos es una prueba de diagnóstico por imagen, que utiliza pues ondas sonoras para crear imágenes de órganos, tejidos o estructuras. Y la ventaja de este tipo de examen es que, bueno, es muy disponible en la mayoría de los hospitales y que aparte su costo es más accesible que los que les voy a mencionar más adelante. Lo malo es que, pues, no, todavía no. Lo malo es que, pues, en la técnica se pueden presentar errores que nos arrojen resultados incorrectos. Entonces, para evitar estos errores, es importante que se haga una evaluación sistémica utilizando los planos axial, coronal, sagital y parasagital. También está la ecografía transvaginal, que bueno, esta se ha utilizado en el diagnóstico y evaluación de fetos que se encuentran en presentación cefálica. Este examen nos puede servir para proporcionar una imagen más nítida de las estructuras anatómicas cerebrales del feto. También tenemos lo que es la resonancia magnética, que bueno, esta pues como ya sabemos es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. En esta no se utilizan rayos X. Entonces, bueno, esta es una herramienta que nos permite evaluar o precisar la anatomía fetal sin constituir un riesgo para o sea, para el feto. Y entonces aquí en esta podemos identificar el tipo de lesión, su extensión y las anomalías asociadas a pudiendo ser útil cuando, por ejemplo, la ecografía nos arrojó resultados un poquito confusos. Su desventaja es que el costo es un poquito más elevado que la ecografía. Entonces, a lo mejor y para muchos padres no es tan accesible. Otro de los exámenes que tenemos es la tomografía axial computarizada. Y bueno, en esta se le realiza a los recién nacidos y nos permite confirmar el diagnóstico, así como también descartar anomalías asociadas y evaluar un poquito mejor cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar. La desventaja es que, pues, como sabemos, en esta sí se utilizan radiaciones
y estas pueden afectar al feto. Entre los diagnósticos diferenciales se incluyen otras malformaciones del sistema nervioso central, como por ejemplo la de Dandy-Walker, que, bueno, constituye el espectro de trastornos que resultan de un desarrollo anómalo del cerebelo asociado con una alteración en el desarrollo del cuarto ventrículo y que puede manifestarse con hidrocefalia. También otro diagnóstico diferencial son las infecciones intrauterinas por citomegalovirus, la toxoplasmosis, sífilis, virus parotiditis, hemorragia intracraneana y tumores, si no me equivoco. Y bueno, pues es importante realizar un examen ecográfico seriado, es decir, que se le lleve un seguimiento al paciente para evaluar la progresión en la dilatación hasta el término del embarazo, para así también poder determinar cuál fue la causa y descartar malformaciones asociadas. Para la mayoría de los autores dicen que la interrupción del embarazo debe de ser a término. Y ya por último, ahora sí ya cámbiale de diapositiva, Zeus, please. Gracias. El tratamiento de la hidrocefalia consiste en la instalación de un shunt ventrículo-peritoneal, que, bueno, es una cirugía que consiste en drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo de los ventrículos del cerebro. Esta cirugía se hace, bueno, lo primero que se hace es que se hace una incisión en la piel detrás de la oreja, se hace otra incisión en el abdomen y una tercera incisión en el cráneo. Entonces, se va a colocar un extremo del catéter, bueno, sí, como quien diría, en el agujero que se hizo en el cráneo, y se va a pasar hasta el ventrículo. Después, como quien diría, el otro extremo del catéter se le va a inducir por la parte posterior de la oreja y se va a bajar por el cuello y el pecho hasta llegar a la zona abdominal. Y el otro tratamiento que se ofrece, bueno, para empezar, el tratamiento del shunt ventrículo-peritoneal lo que nos permite es el descomprimir el ventrículo afectado y así poder revertir los síntomas asociados. Y se realiza fundamentalmente durante el primer mes de vida. Y el segundo que les iba a mencionar era la fenestración del septum pellucidum. El septum pellucidum es una membrana o tabique que separa las astas anteriores de los ventrículos laterales izquierda y derecho del cerebro y que está adherido a la parte inferior del cuerpo calloso y se adjunta a la parte delantera del fornix. Lo que son los ventrículos laterales se van a asentar a ambos lados de este tabique. Entonces, pues sí, lo que se busca es como mover por más que busqué fenestración, la verdad no encontré cuál era el significado. Pero, pues sí. Fenestración es nada más que le hacen un agujero, una fenestración es un hoyo. Entonces, dicen, esto está fenestrado, es que está lleno de orificios. Y nada más el romper el septum pellucidum es comunicar ambos ventrículos. Imagínate que un ventrículo está muy lleno de líquido, es para que se comuniquen y se redistribuya bien el líquido. Fenestraciones como orificios que hay ahí. Ah, ok. Ah, muy bien. De hecho, eso lo van a volver a oír cuando hablen de los capilares fenestrados. Las fenestraciones en los capilares son como los orificios de rendija por donde sale el líquido. Entonces, fenestración es como un orificio por donde pasa el líquido. Ok, muy bien. Gracias. Y el tercer tratamiento consiste en la resección en bloque de lesiones ventriculares mediante técnicas endoscópicas. Estas son un poquito menos invasivas que el que les mencioné primero, que es el shunt ventrículo-peritoneal. Y pues nos permiten la visualización directa del agujero de Monro y la confirmación del diagnóstico. Y eso es todo de mi parte. Ok, continuamos con el caso clínico. Es un paciente de 27 años sin antecedentes mórbidos de importancia, con un hijo producto de un embarazo previo de curso fisiológico. Vamos a tener una ecografía de rutina de 24 semanas,
en el cual va a mostrar una hidrocefalia unilateral derecha con una fosa posterior y tálamo normal. El resto de la anatomía se describe normal y de igual forma vamos a tener una resonancia magnética fetal a las 25 semanas que va a reportar una dilatación en el ventrículo lateral derecho. Esta va a estar acompañada de una leve disminución del espesor del manto cortical respecto al hemisferio contralateral y va a haber una desviación de las estructuras en la línea media hacia la izquierda. Tenemos en esta imagen una vista coronal, ¿sí? Una vista coronal en el cual se hizo la resonancia magnética de las 25 semanas de gestación y se encuentran estructuras, como les comenté, un hemisferio contralateral y una desviación a la línea media izquierda y se encuentra una dilatación univentricular. La siguiente, Zeus, porfis. Ok. Y también dentro del hemisferio cerebral izquierdo nos va a mostrar lesiones focales. No se observa lesiones en el tronco ni en el cerebelo. En el acueducto de Silvio va a haber un aspecto en el cuarto ventrículo y por lo tanto vamos a tener una megacisterna magna. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, es una malformación congénita que consiste en esa cisterna magna que sea prominente. De hecho, se alcanza a distinguir bien en la imagen, en la resonancia, que pueda extenderse de una manera lateral, superior y posteriormente hacia los límites anatómicos y se va a comunicar libremente en un espacio supraracnoideo perimedular. Y la siguiente, Zeus, por favor. Ok. Y después vamos a tener a las 33 semanas, se realizó una nueva resonancia ya después de las 25 a las 33 semanas, en el cual se informó que en el manto cortical fronto-parientoccipital mesial derecho, que se va a dar un origen a un quiste porencefálico, en el cual se ha experimentado un crecimiento en relación con la resonancia previa que se hizo a las 25 semanas. Y tenemos en la imagen 3 y en la imagen 4 que va a distinguir un corte craneano donde se va a observar una dilatación del ventrículo lateral derecho en presencia de un hipertelorismo. De hecho, en otra imagen que más adelante les voy a poner, se muestra muchísimo mejor entre una tomografía axial más el hipertelorismo. Bueno, después de las 33 semanas, también se encontró un descenso del piso de la fosa craneana anterior y se alcanzó un nivel inferior de los glóbulos oculares con un descenso de líquido cefalorraquídeo y parénquima encefálico, que va a corresponder a un encefalocele y va a marcar un hipertelorismo secundario. Y se realiza al tercer día, de igual forma, una tomografía axial computarizada en contraste, en el cual se encontró una malformación encefálica compleja con un quiste porencefálico que anteriormente les había comentado, encefalocele frontonasal y probablemente una migración cortical frontal parasagital izquierdo. Y la siguiente, Zeus, por favor. En la figura 6 es lo que les comenté, la tomografía axial, en donde va a marcar el hipertelorismo y el encefalocele frontonasal. Y el lactante evoluciona, en el cual cuando evoluciona va a haber una disminución progresiva de la circunferencia craneana y por lo tanto, de igual forma, se hizo una tomografía axial computada de control al mes, en el cual se observó un parénquima encefálico estable con un quiste porencefálico frontonasal, de igual forma un hipertelorismo. Ok. Y la siguiente, Zeus, por favor. Ok, agregamos aquí una diapositiva en el cual les voy a comentar ciertos puntos en cuestión a la fisiopatología de una manera, pues sí, superficial, no tan detallada acerca de la hidrocefalia. Ahora bien, como vimos, la hidrocefalia es una afectación o una presencia de ciertos mecanismos compensatorios. En primera, la hidrocefalia que comienza de una manera
rápida en cuestión a la infancia antes de la fusión de las estructuras craneales. Si no se trata, típicamente da como un resultado un agrandamiento de la cabeza y va a comprometer un poquito en cuestión al tejido cerebral en comparación con la hidrocefalia que se desarrolla de una manera aguda. Esto se debe a que el cráneo se va a expandir, va a aliviar parcialmente la presión intracraneal y además esta fuerza intracraneal, esta presión más bien, se va a distribuir sobre la mayor superficie de un sistema ventricular agrandado, por lo que hay menos presión sobre el parénquima cerebral en comparación con la hidrocefalia. Otro punto a distinguir es que la hidrocefalia va a ocurrir de forma aguda o después de la fusión de las estructuras craneales. La cabeza, digámoslo así, no se agranda de una manera coloquial. Y la progresión de la dilatación ventricular puede ser desigual. A medida que la hidrocefalia se desarrollan, edema e isquemia en el tejido cerebral periventricular. Esta va a conducir a una atrofia de la sustancia blanca y las circunvoluciones se van a aplanar y por lo tanto los surcos van a comprometer a que se contraiga el cráneo, obliterando ese espacio subaracnoideo y sobre todo en este caso los hemisferios. Entonces el ancho del manto cerebral puede reducirse de una manera como parcial y la materia gris o la sustancia gris se va a conservar de una manera mejor a comparación de la sustancia blanca o la materia blanca, incluso en etapas avanzadas. Entonces, en este caso el sistema vascular se comprime y aumenta la presión venosa en estos senos, ¿cómo se llaman? Durales, perdón. Y bueno, tenemos ahí igual una tomografía y una imagen de Necker a la derecha. La siguiente. Y ya es por último la conclusión. Bueno, en la conclusión, pues vamos a agregar lo que es también el pronóstico, que el pronóstico para hidrocefalia unilateral es favorable. En la mayoría de los fetos con esta enfermedad sobreviven hasta el periodo neonatal. Obviamente el pronóstico va a depender en gran medida de la severidad de la dilatación ventricular y la presencia de anomalías craneales o extracraneales. En fetos con hidrocefalia unilateral leve, que permanecen estables en el tiempo, sin otras malformaciones asociadas como las que ya se mencionaron anteriormente, se ha observado una sobrevida mayor al 70% y su resultado neurológico es favorable. Incluso se ha planteado que estos casos corresponden a una variante del desarrollo normal. Pero los fetos con hidrocefalia rápidamente progresiva o asociada a anomalía cerebral. Perdón. Los fetos con hidrocefalia rápidamente progresiva o asociada a otras anomalías cerebrales presentan un resultado neurológico adverso. La evolución a largo plazo de estos pacientes es desconocida. El único estudio que se intentó determinar, el estudio neurológico de niños con diagnóstico prenatal de hidrocefalia unilateral, evaluó a 11 niños, logrando un seguimiento desde la semana 7 de vida hasta los 3 años de vida. Para ello se aplicó el test de Denver 2, que evalúa la adquisición de habilidades del desarrollo según su edad. Todos los niños estudiados exhibieron habilidades adecuadas a su edad, pero sin embargo, no existe una mayor información con respecto a la evolución a largo plazo. Entonces, la hidrocefalia congénita unilateral es una malformación extremadamente infrecuente que considera una entidad distinta a la hidrocefalia bilateral en cuanto a la morbilidad, mortalidad y pronóstico perinatal. Se reporta una sobrevida elevada y un resultado neurológico favorable cuando el grado de dilatación es leve, estable en el tiempo y cuando no se asocia a otras malformaciones. El diagnóstico prenatal se realiza mediante ecografía y resonancias magnéticas y es confirmado al nacimiento con ecografía, tomografía axial, computada o resonancia magnética. Esto solamente es para recordar lo que les dijo Blanca. Y pues por mi parte sería todo. No colocamos una diapositiva extra, ya que las biografías vienen en la portada y en una diapositiva en la parte de abajo. ¿Una duda?
Muy bien, compañeros. Muy bien su exposición. Bueno, espero que las siguientes exposiciones sigan estando así de bien. Y pues ahora continuaríamos con la clase. Bueno, para esto ya está su calificación en el sistema, ya la pueden checar. Por si tienen por ahí alguna dudilla. Me la hagan saber para corregirlo antes de que ya no se pueda corregir. Entonces, chequenlo con calma. Dale, entró María Guadalupe Cermeño, está entrando a la... Se andan checando, ¿eh? Entonces, nos habíamos quedado en la clase de el fascículo tectoespinal. Déjenme abrirla de arriba. A ver, espérenme. Déjenme guardar esto y abrimos la diapositiva. Y así, fascículo tectoespinal. Fascículo tectoespinal, aquí está. Descansillo. Pero si apenas llevamos 41 minutos, es hasta las 9. No les doy el descanso dentro de 9 minutos ya, los 10 minutos de descanso ya o más al rato. Los cansaron mucho el equipo que expuso. A ver, ¿quién más quiere que el descanso de los 10 minutos sea ahorita o más al rato, dentro de unos 20 minutos? No nomás tú, Zeus, mira, todos los demás quieren que ya sigamos. O ni me están oyendo, ¿sabe? Entonces vamos a compartirles. Voy a compartir esto, que sería el fascículo tectoespinal. El fascículo tectoespinal, como su nombre lo dice, va del tectum, o techo del mesencéfalo hacia la médula espinal, y por eso se llama tectoespinal. Y viene de una parte muy específica del tectum, que es el colículo superior. Y si se acuerdan, el colículo superior es a donde también llega el fascículo espinotectal, porque el colículo superior tiene que ver, les decía yo, con voltear la mirada o mover las manos conforme a algo que estamos identificando como respuesta a algo que identificamos como potencialmente lesivo, ya sea un estímulo doloroso o un estímulo táctil, pero que se considere como algo raro, peligroso, como que te pongan gelatina fría en la mano sin que te des cuenta, volteas a ver luego que te cayó en la mano y quitas la mano. Entonces, cuando también escuchas un sonido fuerte y haces así, llevas las manos a la cabeza, es porque este fascículo lleva a cabo ese reflejo. Acuérdense que un reflejo es muy rápido, es involuntario y es inconsciente. Cuando escuchas un sonido fuerte y haces así, es inconsciente que tú hagas así, no puedes evitar hacer así. Bueno, sí, con la práctica puedes disminuir un reflejo o lo puedes exagerar. A ver, espérenme que aquí ya sabe que moví ya, para que no se escuche el altavoz del monitor y se esté oyendo ese ruido. Y luego, bueno, entonces está localizado nada más en los segmentos cervicales que controlan los miembros superiores. Entonces lleva información a los miembros inferiores para reflejos como respuesta a estímulos visuales o auditivos, ¿verdad? Como ese que les digo de llevar las manos a la cabeza si escuchamos un sonido muy fuerte. Y es el fascículo, entonces,
tectoespinal. ¿Dónde inicia el fascículo tectoespinal? En el núcleo del colículo superior, termina en las astas ventrales de la médula espinal, termina en las astas ventrales de la médula espinal y es contralateral. Acuérdense que todas las vías que tienen que ver con el cerebelo, aunque parezca que son contralaterales o bilaterales, tarde que temprano se vuelven ipsilaterales. Y todas las vías que no tengan que ver con el cerebelo, tanto motoras como sensitivas, aunque parezca que son ipsilaterales o bilaterales, tarde que temprano terminan contralaterales, ¿sale? Ese tip les puede ayudar mucho para que identifiquen cómo es que ocurre esto. Entonces, este es contralateral. Es un fascículo contralateral y está localizado nada más en los segmentos cervicales de la médula espinal, que si lo puedo repetir, termina en las astas ventrales. Todos los ascendentes inician en las astas dorsales, menos el fascículo delgado y el cuneiforme. El delgado y el cuneiforme inician en los ganglios de la raíz dorsal. Y todos los descendentes terminan en las astas ventrales de la médula espinal. Todos los descendentes terminan en las astas ventrales de la médula espinal. ¿Sí? Y luego dice Emiliano que si puedo repetir el tip. Fíjense bien, todo lo que tiene que ver con el cerebelo, o sea, los fascículos que van a llevar información al cerebelo, siempre, aunque parezca que van contralaterales o bilaterales, van a terminar, la información va a terminar ipsilateral. Entonces, el cerebelo maneja información ipsilateral, mientras que todas las otras vías, que el espinotalámico lateral, espinotalámico ventral, tectoespinal, el rubroespinal, corticoespinal, todos los demás descendentes ascendentes, aunque vayan ipsilaterales en algún momento, vayan bilaterales en algún momento, tarde que temprano, toda la información se hace contralateral. Entonces, toda la información que tenga que ver con los cerebelos, tarde que temprano va a terminar ipsilateral. Y toda la información que no tenga que ver con el cerebelo va a terminar contralateral. ¿Vale? Que diga, no, pero es que, por ejemplo, el fascículo delgado es ipsilateral. Sí, pero cuando llega al tallo cerebral se hace contralateral la información. Y a lo mejor también van a decir, bueno, pero el espinocerebeloso ventral es bilateral. Sí, pero la parte que se va contralateral, cuando llega al cerebelo se va de regreso al mismo lado. Entonces termina todo ipsilateral. Bueno, entonces ese es el fascículo tectoespinal. Es contralateral, está localizado en los segmentos cervicales de la médula espinal, inicia en el colículo superior y termina en las astas ventrales de la médula espinal. ¿Sí? Y ese lo podemos localizar aquí. De este lado, acuérdense que en este dibujo del lado izquierdo de la pantalla encontramos los fascículos descendentes y del lado derecho los ascendentes, ¿ya? Como para identificarlos mejor. Entonces, el tectoespinal es este azulito, miren, está en el cordón ventral de la médula espinal. ¿Sí? De hecho, de los descendentes, casi todos están en el cordón ventral, como pueden ver aquí. Solo dos no están en el cordón ventral, que serían el corticoespinal lateral y el rubro espinal. Bueno, ahí está el tectoespinal. Y luego tendríamos el fascículo rubroespinal. El fascículo rubroespinal, vean, es muy importante porque tiene una conexión directa con la corteza cerebral. Parte de la vía piramidal o de las fibras que forman la vía piramidal, el fascículo corticoespinal ventral y corticoespinal lateral, llegan al núcleo rojo, parte de esas fibras llegan al núcleo rojo y tienen un relevo en el núcleo rojo. Y la información que venía aquí ipsilateral, cuando llega al núcleo rojo se vuelve contralateral. Y también el núcleo rojo recibe información del cerebelo, para ser más específicos, del núcleo dentado del cerebelo. Y lo hace porque recibe la información para luego enviarla a la médula espinal para movimientos voluntarios. Inicia en el núcleo rojo, es contralateral, se encuentra en toda la médula espinal, en el cordón lateral de la médula espinal junto al fascículo corticoespinal lateral, y es como si fuera una vía alterna paralela al fascículo corticoespinal lateral. De hecho,
cuando se corta el fascículo corticoespinal lateral de un lado nada más, hay parálisis del lado contralateral, pero todavía conserva el paciente poquitito de su función motora porque queda íntegro el fascículo rubroespinal y aparte del rubroespinal también está íntegro las fibras que vienen por el fascículo corticoespinal ventral. Y entonces el fascículo rubroespinal también lleva información motora piramidal para el movimiento voluntario de las extremidades y del tronco, del cuello hacia abajo. Y luego tendríamos el fascículo vestíbulo espinal. Esta va de, como su nombre lo dice, de los núcleos vestibulares hasta la médula espinal. Recibe su información de los núcleos profundos del cerebelo, para ser más específico, del núcleo profundo del cerebelo que se encarga del equilibrio, que es el núcleo fastigiado. Entonces, tiene conexión de los núcleos vestibulares hacia el cerebelo y luego del cerebelo le regresa esa información. Y también pues recibe información el núcleo vestibular del aparato vestibular, ¿verdad? Y una vez que ya se coordinó todo ese equilibrio, entonces manda información a toda la médula espinal, a las astas ventrales de toda la médula espinal, por lo tanto está localizado en toda la médula espinal, y va a enviar esa información, vean, como tiene que ver con el cerebelo, es una vía ipsilateral, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque trabaja con el arquicerebelo. Entonces, envía una señal especialmente a los músculos, bueno, a las motoneuronas gamma. Otro tip, ahí te va otro tip, Emiliano. Toda la información motora piramidal llega a las astas ventrales, pero llega a las motoneuronas alfa. La información motora piramidal para los movimientos voluntarios llega a las motoneuronas alfa, mientras que la información motora extrapiramidal, que es todos los otros fascículos, o sea, es el vestíbulo espinal, el tectoespinal, todos los que no sean los dos corticoespinales o el rubroespinal, todo lo demás es información motora extrapiramidal, y esa es involuntaria. Y toda esa información involuntaria que llega para el control somático del músculo estereoesquelético va a llegar a las motoneuronas gamma. Toda la información extrapiramidal a las motoneuronas gamma y toda la información piramidal hacia las motoneuronas alfa. Entonces, vean, este va a llegar a las motoneuronas gamma, a veces llega directamente o a veces llega en una interneurona, como lo podemos ver aquí, en una interneurona, y va a controlar el sistema eferente gamma. ¿Para qué? Para mantener la contracción de los músculos antigravitatorios, para mantener la postura antigravitatoria de manera inconsciente. Cuando estamos ahí parados en la tienda esperando a que nos atiendan en el Oxxo, donde sea, no estás pensando, tengo que tener estos músculos así controlados, y no, sino que inconscientemente mantienes una postura antigravitatoria, porque si alguien recibe gran parte de la información de cómo está acomodado nuestro cuerpo respecto a la gravedad, especialmente nuestra cabeza, es el aparato vestibular, ¿verdad? Entonces, lleva información motora extrapiramidal para mantener la postura antigravitatoria. Es ipsilateral, se localiza en toda la médula espinal, inicia en los núcleos vestibulares y termina en las astas ventrales de la médula espinal. Y luego aquí tenemos este fascículo que vean, se origina en el núcleo olivar inferior. El núcleo olivar superior tiene que ver con la audición, pero el núcleo olivar inferior tiene que ver con la información motora extrapiramidal. Entonces, hay un fascículo que es el olivoespinal. Este fascículo olivoespinal, fíjense bien, es contralateral, se origina en el núcleo olivar inferior, termina en las astas ventrales de la médula espinal, y lleva información motora extrapiramidal también para el control de los movimientos. Pero, fíjense bien, hay algunos autores que ni siquiera consideran que exista. Hay unos dicen que ni siquiera se ha comprobado que exista, otros que sí, otros que su función es insignificante, porque lo que a nosotros también se nos va a olvidar para tener una cosa menos que olvidar. Entonces agárrenlo y métanlo ahí en el baúl de las cosas que no nos importan. ¿Termina en las astas dorsales?
No, en las ventrales. Todos los descendentes terminan en las ventrales, todos. Pero les digo que hay autores que ni siquiera consideran que exista o que ni se ha comprobado muy bien que exista. Yo considero que sí existe, pero que su función no es muy importante, no es muy relevante. Son muy poquititas fibras las que lo están constituyendo. Bueno, y esos son todos los descendentes. Ya los vimos todos, miren. Vamos a regresarnos a la tablilla aquí. O sea, los corticoespinales lateral y ventral, el corticoespinal anterior y el corticoespinal lateral, el vestíbulo espinal lateral y ventral, el rubro espinal, el retículo espinal. Hay uno que dicen que es el autónomo descendente o hipotálamo espinal, que controla las funciones autónomas, pero también a lo mejor lo retomo cuando hable del hipotálamo. No les enseñé un esquema de tal, pero tiene que ver con cómo el hipotálamo controla las funciones del simpático y el parasimpático en la médula espinal. Y luego está el tecto espinal también, que ya les mencioné, y no le hagan caso, fascículo longitudinal medial, ese no es importante, porque luego también se nos confunde con uno que se llama igual en el tallo cerebral. Entonces nada más los que les mencioné, ¿sale? Los que les enseñé en esquema. Este tema yo les aconsejo que lo lean en vez del libro de Waxman, les aconsejo que lo lean en el Snell, viene mucho mejor en el Snell. De hecho, todos estos dibujillos son del Snell, bueno, no todos. Estos son del Waxman, pero estos son del Snell, los cafés son del Snell. Por ejemplo, es de Guyton. Bueno, entonces ya, esos son todos los fascículos descendentes. Ahora, fíjense bien, como en un ascensor. Si tú te subes a un ascensor y vas de subida, te subes y el que va de subida se pone hasta la orilla de la pared, ¿verdad? Y luego ya van entrando otros, y entonces el que se subió primero se queda hasta la pared y luego el que se sube después va quedando más cerca de la puerta. Y al revés, si vas de bajada, si estás en el último piso y vas a la planta baja, el que se sube primero es el que queda hasta la orilla, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa aquí con las fibras que van integrándose a un fascículo, fíjense bien. Por ejemplo, este es ascendente. Este es ascendente y como es ascendente, la información que se sube primero es la de los pies. Entonces está primero la parte de los pies, la parte sacra, luego la lumbar, luego la torácica y luego la cervical, ¿verdad? O sea, los pies, el muslo, la pierna, el tronco, el miembro superior y el cuello. Y al revés, como estos son sensitivos, pues la información que se sube primero, de abajo para arriba, queda más medial. Y luego la que baja está al revés, porque este sería, por ejemplo, el fascículo corticoespinal lateral. Y en el fascículo corticoespinal lateral, al revés, vemos la que está más medial es la cervical, y luego la torácica, luego la lumbar, luego la sacra, a lo mejor, así. Entonces, están al revés porque una va subiendo y otra va bajando, ¿verdad? Entonces, así están agrupadas la información. Más medial la que se integra primero y más lateral la que se integra después, pero si es un fascículo ascendente, vemos que lo inferior está más medial, mientras que si es un fascículo descendente, lo superior es lo más medial. Tiene esa lógica, como un ascensor. Bueno, les voy a hablar de los reflejos. Aquí está un esquema de los reflejos, pero yo ya les hablé en Fisiología 1 con mucho detalle en los reflejos, por lo que no me voy a detener a ver esquemas de estos que ya les expliqué hasta el cansancio, sino que más bien me voy a basar en esta tablilla para decirles así de manera muy general los reflejos, ¿sale? Y algunos que no son tan relevantes no se los voy a mencionar. Y hay muchos más reflejos, aparte de los que vienen aquí, pero nada más que sepamos así como que algunos reflejos muy en general. Waxman los agrupa como reflejos superficiales, o sea que se originan por contacto con la piel o con la córnea, con una superficie superficial del cuerpo, y luego los reflejos osteotendinosos o tendinosos que se dan, que no son otra cosa más que el reflejo miotático en diferentes músculos, y luego los reflejos viscerales que se dan en una estructura visceral, ¿verdad? O sea, que está hecha de músculo liso, o que es una glándula o un órgano como el corazón, el pulmón, etc.
Y luego un reflejo anormal, o sea, que solo se presenta cuando, pero hay más, ¿verdad? Aparte del Babinski, que es anormal, hay muchos otros. También, si se acuerdan, hasta lo vimos en una práctica, el reflejo de Babinski. Bueno, entonces primero el reflejo corneal, que también lo vimos en una práctica, ¿verdad? El reflejo corneal es uno de los reflejos superficiales, ¿verdad? Y es para cerrar el ojo cuando algo toca la córnea. Y luego estaría el reflejo nasal o del estornudo cuando algo toca la mucosa nasal. Entonces, estornudamos. Este es un reflejo multisináptico. El nasal es más complejo que el corneal porque implica tanto el tallo cerebral como la médula espinal. En cambio, el corneal nada más implica el tallo cerebral. Y luego, un reflejo que está aquí como faringio y uvular, o sea, es el del vómito. Si algo toca la campanilla, ¿verdad? La úvula o el paladar, se genera el vómito. Y luego tenemos reflejo abdominal superior y abdominal inferior. Ese, fíjense bien, es cuando tocas la piel así de manera muy superficial, la piel por arriba del ombligo es el superior, por debajo del ombligo el inferior, y cuando tocas la piel, el paciente arruga, no siempre se va a ver, pero la respuesta normal es que se contraiga el músculo de la parte vecina, de la parte del abdomen que estás tocando. Entonces tocas ahí y se contrae los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y luego estaría los reflejos tendinosos que ya conocemos, que serían, bueno, aquí por ejemplo, estos son medio irrelevantes. Por ejemplo, el analo pudendo, algunos de estos se utilizan para saber si hay lesión en la médula espinal. Por ejemplo, si se estira el pene en el hombre, el ano se debe de contraer. Si no hace eso, quiere decir que está dañado el segmento medular del S2 al S4, que es donde está el núcleo parasimpático sacro. Otro también es el cremastérico o cremasteriano, que se desencadena cuando tocan la parte interna de la piel del tercio superior del muslo, y entonces el músculo cremastérico, que es el que está en la piel del escroto, del testículo, se arruga, y es un reflejo que te indica que está íntegra la médula espinal en el paciente. Y luego los reflejos tendinosos, que sería el de la mandíbula. Si lo golpeamos aquí en el macetero, debe de contraerse la mandíbula. El tríceps, supinador largo rotuliano, el de Aquiles, todos esos, ¿se acuerdan? Los hicimos en el laboratorio. Y se acuerdan que explicamos que si estaban exacerbados, o sea, si había hiperreflexia, nos podría estar hablando, entre muchas otras cosas, de una lesión de neurona motora superior. También puede ser que nada más el paciente no durmió, puede ser que el paciente está bajo el influjo de un fármaco, no sé, pero si sospechamos que hay una lesión de neurona motora superior y encontramos hiperreflexia, la hiperreflexia apoya a que sí es ese diagnóstico de lesión de neurona motora superior. Y al contrario, si hay una lesión de neurona motora inferior y si encontramos arreflexia, entonces esa nos confirma, o más no nos confirma, nos refuerza que puede ser lesión de neurona motora inferior, ¿sale? Entonces ahorita vamos a tomarnos un descanso y ahorita regresamos para hablar de los reflejos viscerales.
Ya regresamos, compañeros. Entonces vamos a hablar ahora del Doctor, nada más Sí. le aviso que voy a tener apagada la cámara porque ya me queda bien poquita pila. Ah, y ahorita Diego le subió por mensaje que los sacó a mar la plataforma. Ok, muy bien. Por ahí alguien se tuvo que retirar, no alcancé a leer el... Hablaste bien. Bueno. Entonces, reflejos viscerales. Los reflejos viscerales, vamos a ver los reflejos a la luz, que son el fotomotor, el consensual, reflejos de acomodación, que es cuando enfocamos de cerca o enfocamos de lejos y tiene que ver con el músculo ciliar del ojo. Y luego tenemos, por ejemplo, este es interesante, el óculo cardíaco. El reflejo oculocardíaco es un reflejo que ya nada más quedó como un remanente de lo que éramos antes. Como descendemos de los reptiles o de algún tipo de animal que se sumergía en el agua, pues nos queda algo ahí de eso, pero ya no nos hace falta para nada. ¿Qué reflejo es este? Miren, cuando nos aprietan los ojos o cuando se aumenta la presión intraocular, se desencadena un reflejo que baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Porque, por ejemplo, en un cocodrilo que se hunde en el agua, cuando desciende en el agua, necesita no respirar, y no respirar hace que no le llegue oxígeno a su cuerpo. Entonces, para que no necesite tanto oxígeno, desciende su metabolismo, y parte de los reflejos que hagan que descienda su metabolismo para que ocupe menos oxígeno es que disminuye su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Entonces es un reflejo que tiene que ver con eso, pero que a nosotros ya no sirve de nada. En el humano se utilizaba para apretarle los ojos al humano que tenía una crisis hipertensiva, y a esos pacientes pues sí se les bajaba la presión arterial un poquito, pero lo que causa también el que aprieten los ojos es que se desprenda la retina. Eso es delicado, por eso ya no se hace. Y luego tenemos... Ponen hasta hielo, ¿no, doctor? Yo me acuerdo haber leído algo así, ¿no? Que se les ponía incluso hasta hielo para tratarles de bajar la presión y sí se les desprendió la retina. Pues en el ojo no se pone hielo, donde se pone hielo es en la cara. O sea, que cierra los ojos del paciente y le ponen una bolsa con hielo o le pongan algo frío en la cara, y también ese poner algo frío desencadena un reflejo que hace que se baje la presión arterial, pero ya no se hace lo de apretarle los ojos. Y luego tenemos los reflejos del seno carotidio, que ustedes ya irán revisando con lujo de detalle en Fisiología 2, y luego el reflejo bulbo cavernoso, que también tiene que ver con que si se toca la piel del glande, se contrae el músculo bulbo cavernoso, que es un músculo que mueve el pene. Y también si está presente, nos indica que el paciente tiene íntegra la médula espinal a nivel sacro. Y luego otros reflejos que tienen que ver con reflejos vesicales y rectales, como el reflejo de la micción y el reflejo de la defecación. Y el de Babinski, que ya explicamos que cuando se presenta nos indica o que hay desmielinización de la vía corticoespinal, de la vía piramidal, o que está lesionada la lesión de neurona motora superior. Eso nos indica el Babinski, a menos que sea un niño de menor de 1 año. Si ese es el caso, entonces es normal el reflejo de Babinski en esos niños, porque el fascículo aún no se ha mielinizado. Bueno, ahora, esto me lo voy a brincar porque esto es de Fisiología 1. También este circuito ya se los expliqué en Fisiología 1, que es el reflejo extensor cruzado y el reflejo flexor, etc. Aquí les repetí esa, se lo voy a quitar. Y luego, el Babinski. Y les voy a repetir esto que se los he dicho muchas veces, ¿verdad? Entonces,
¿Qué características tiene la lesión de neurona motora inferior respecto a la de la lesión de la neurona motora superior? En la inferior hay parálisis flácida y en la superior hay parálisis espástica. Los reflejos están disminuidos o completamente ausentes, casi siempre van a estar completamente, si la lesión es así muy grande, que se seccione todo las raicillas dorsales o ventrales de la médula espinal, o se seccionó todo el nervio raquídeo, entonces van a estar abolidos por completo, va a haber arreflexia. Y en cambio, en la lesión de neurona motora superior va a haber hiperreflexia. El reflejo de Babinski va a estar ausente en la lesión de neurona motora inferior y va a estar presente en la lesión de neurona motora superior. La atrofia dice que puede no ser notable en esta, pero sí, o sea, eso es muy notable en los dos. Dice aquí que a veces está ausente, pero no, también la mayoría de las veces, por resultado de desuso, la mayoría de las veces aquí va a haber atrofia y aquí también atrofia o hipotrofia en ambas, pero los músculos se hacen pequeñitos. Y luego fasciculaciones o fibrilaciones, es decir, que el músculo como que se empiece a contraer en partes y solo, pues puede estar presente en la lesión de neurona motora inferior y va a estar siempre ausente en la lesión de neurona motora superior. Y ahora vamos a hacer un repaso leve de cómo serían las lesiones y qué manifestaciones tendrían de las lesiones en la médula espinal. Entonces, miren, hay una lesión que es de la parte media y esta enfermedad se llama siringomelia y es porque se forma, pero es rara esa enfermedad, se forma un quiste en la parte de en medio de la médula y ese quiste, pues, según puede estar nada más un segmento medular o 2 o 3 o 5 o 10 segmentos medulares. ¿Y dónde va a afectar a los segmentos medulares donde esté? Lo que afecta es lo que pasa por ahí. ¿Se acuerdan que por ahí pasa los fascículos que son contralaterales? Y los más importantes de los que son contralaterales son, pues son muchos, ¿verdad? Pero los dos más importantes y los que el paciente va a notar inmediatamente son el corticoespinal lateral, el corticoespinal lateral y el espinotalámico lateral. Esos dos son los contralaterales que va a notar de inmediato el paciente. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener, fíjense bien, lo siguiente. Aquí. Va a tener pérdida de dolor y de la temperatura de la zona donde está dañado eso, y también va a, bueno, básicamente nada más eso. Daña el fascículo corticoespinal medial, pero como el más importante es el lateral, está íntegro, entonces no hay parálisis, ¿sí? Entonces daña esos dos los más importantes, pero el más importante es el fascículo espinotalámico lateral. El ventral también, pero el ventral no se nota porque el delgado y el uniforme están íntegros. Entonces, el más importante es el el espinotalámico lateral, y entonces, en consecuencia, el paciente no va a sentir ni dolor ni temperatura en la zona. Si, por ejemplo, fue en las zonas cervicales, pues no va a sentir ni dolor ni temperatura en estas zonas que estén afectadas. ¿Vale? Bueno. Y luego tenemos aquí esta lesión, una lesión que dañe todas las astas ventrales. En este caso, una lesión central grande no solo causaría pérdida del dolor y la temperatura de los segmentos medulares que correspondan a donde está la lesión, sino que también causaría una parálisis flácida por lesión de neurona motora inferior. ¿Dónde sale la neurona motora inferior? En las astas ventrales de la médula espinal. Y luego aquí tenemos esta otra lesión. Miren, por ejemplo, esta y esta van a ser raras. Y esta también es extremadamente rara porque ahora ya hay penicilina. Antes de la penicilina, el Treponema pallidum, que es la bacteria que causa la sífilis, en la sífilis terciaria le gustaba irse a vivir aquí y comerse esta parte, destruir el cordón posterior de la médula espinal, y esta era una condición médica que antes de la penicilina no se podía evitar porque no había cura contra la sífilis. Entonces a esta se le llama neurosífilis, ¿verdad? O también cuando daña esta parte en específico se le llama tabes dorsal. Y la tabes dorsal
lo que hace es que hace que el paciente pierda la propiocepción de su cuerpo, no sabe cómo está orientado su cuerpo, no siente. Si cierra los ojos y le dicen, ¿dónde tienes el vaso? No sé dónde está orientado mi cuerpo. Tampoco siente el tacto fino, a lo mejor sí tiene un tacto grueso, burdo, porque está conservado las otras vías como la del espinotalámico ventral, pero el tacto fino ya no lo siente ni la vibración. Pero lo que más va a sentir es que no siente el tacto fino discriminativo y que no siente la propiocepción. En consecuencia, ese paciente tiene dificultades para mantener el equilibrio porque no sabe cómo está acomodado su cuerpo. Es más, cuando se queda parado, tiene que pararse con los pies muy separados y camina muy torpe porque se puede caer porque no sabe cómo está orientado su cuerpo. Entonces, muy catastrófico, sale la lesión del cordón dorsal. Pero como ya hay penicilina, es rarísimo encontrar a alguien con sífilis, neurosífilis. Doctor, Sí, la primera lesión, la central pequeña, ¿había dicho siringomelia o cómo era? mira, es esta. Siringomielia. Ah, ok. Siringomielia. Ok, Mielia, mielia viene como de mielina. Bueno, ¿Y la segunda solo producía parálisis flácida? parálisis flácida y pérdida de dolor y de la temperatura también. O sea, hace lo mismo que la de arriba, más parálisis flácida. Ah, ok, gracias. Y luego, lo más común que vamos a ver es como esta, miren, como la lesión del inciso D, una lesión irregular. O sea, acá siempre hay alguien que digan, pues le dieron un balazo, se cayó de la azotea, lo atropellaron, tuvo un accidente automovilístico, lo que sea. La lesión de la médula espinal va a ser toda súper irregular. O sea, no va a ser así como que, ay, nada más fue exactamente en este pedacito, ¿no? O sea, pues se llevó un pedazote, ¿verdad? O agarró un pellizco nada más una parte, pero va... ¿Qué manifestaciones va a tener? Pues según lo que dañe, y va a dañar unas partes completas, otras partes a medias y así. Pero hay un síndrome aquí abajo, miren, en el inciso E, que es la hemisección completa. Esta hemisección completa se le conoce como el síndrome de Brown-Séquard. Este síndrome de Brown-Séquard, pues no es otra cosa más que una hemisección completa, pero eso va a ser rarísimo que pase, o sea, no va a ser como que, ay, le dieron un balazo y exactamente cortó aquí en medio, ni un milímetro más para un lado, ni un milímetro menos. No, o sea, las lesiones son súper irregulares, pero bueno, esta lesión sirve nada más como para entender cómo es el funcionamiento de los fascículos. Porque fíjense bien, si se mocha nada más la mitad de esto, entonces este paciente, en el segmento que se lesionó, se va a destruir el asta ventral. Y entonces ahí nada más en el puro segmento que se lesionó, segmento medular que se lesionó, va a tener parálisis flácida, ¿sí? Porque se lesionó las astas ventrales de la médula espinal. Pero también, al haberse seccionado el fascículo delgado y el cuneiforme, como esos son ipsilaterales, en el lado ipsilateral va a tener pérdida del tacto y de la propiocepción consciente. También de la vibración, pero la vibración ni lo va a notar, a lo mejor lo que más le va a importar es lo otro. Y luego, también se dañó aquí el cordón lateral, y este cordón lateral, al haberse dañado, va a hacer que haya lesión de la neurona motora superior, pero de todo hacia abajo, porque se va a cortar el fascículo corticoespinal lateral. Entonces va a tener parálisis de toda esa zona hacia abajo. Va a tener parálisis de toda esa zona hacia abajo, parálisis espástica. Del puro segmento va a tener parálisis flácida, y de todo hacia abajo, de toda esa parte hacia abajo, va a tener pérdida de la propiocepción consciente y del tacto fino. Y del lado contralateral va a tener pérdida del dolor y la temperatura de todo el lado contralateral de la lesión hacia abajo, porque se va a cortar todo el fascículo espinotalámico lateral que venía por aquí. Entonces, si analizan cómo están los fascículos que les expliqué, van a entender por qué son esas manifestaciones, es decir, estas manifestaciones. Hay pérdida de toda sensación ahí en la zona que se destruyó, y también hay parálisis flácida en esa zona que se destruyó, correspondiente al segmento medular. Y luego de ese lado hacia abajo va a haber pérdida de la propiocepción consciente, del tacto fino y de la vibración. Y del lado contralateral va a haber pérdida del dolor y de la temperatura. ¿Sí? Y aparte aquí va a haber parálisis espástica en esta zona, en la ipsilateral, ¿vale?
Entonces, ¿cómo identificamos todos estos déficits? Pues nada más porque sabemos neuroanatomía. En cuanto sabemos qué fascículos pasan por dónde, pues sabemos cómo van a ser las manifestaciones. Entonces, del fascículo que va contralateral, pues se pierde el dolor y la temperatura, y de los que van de ese mismo lado, pues se pierden las funciones de los que van de ese mismo lado, que son el corticoespinal lateral, que viene por aquí, y del cuneiforme y el delgado. Bueno. Y luego tendríamos esta lesión, fíjense bien, una lesión en la que nada más se cortan las las raicillas dorsales. Cuando se cortan las raicillas dorsales de todo el segmento de donde recoge la información sensitiva ese nervio raquídeo, va a haber anestesia en esa zona. ¿Sí? En la franja del dermatoma correspondiente va a haber anestesia. Y luego tendríamos lo más común, miren, así que alguien tiene un traumatismo y se le comprime la médula espinal. Cuando nos hablen de la lesión medular, cuando nos hablaron de la lesión medular, pues es como este caso, ¿verdad? Del caso clínico de la lesión medular. Entonces hay una compresión de la médula espinal y dependiendo de qué tanto se comprima, pues va a haber un déficit de todas las funciones de la médula espinal de ahí hacia abajo, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde, me preguntan muchos, dónde es donde pone la inyección el anestesiólogo para poner la raquia? Lo hace entre el segmento medular L4 y L5. ¿Y cómo sabe dónde es L4 y L5? Pues lo hace con las crestas ilíacas, le toca las crestas ilíacas al paciente y ya sabe que ahí en medio de esos dos apófisis espinosas debe ser L4 y L5. Él está seguro de que ahí ya no hay médula espinal porque la médula espinal termina entre L1 y L2 o máximo por aquí a lo mejor hasta entre L2 y L3, pero en la mayoría de los pacientes va a terminar acá arriba. Entonces aquí se asegura de que está picando en una zona donde ya no hay médula espinal y nada más hay cola de caballo o caudequina. También hay pacientes en los que están muy gorditos, no puede, por más que le dice al paciente, hágase así conchita, y no logra tocar las apófisis espinosas, y de la forma en la que se resaltan mejor las apófisis espinosas es sentando al paciente, le dice, siéntese así, y sentándolo lo pica. Es más peligroso sentado porque cuando lo pique puede que le provoque una parestesia en el miembro inferior. Por eso dice el anestesiólogo, un calambrote, madre, un calambrote, y ¡zas! Le da el piquete, ¿verdad? Y sí, a veces si roza una raíz nerviosa, siente una parestesia la paciente como cuando nos pegamos aquí en el nervio cubital. Y eso puede hacer que se mueva la paciente y que la lastime, o el paciente, ¿verdad? Que los lastime. Entonces, por eso esto no es recomendable, pero si no hay de otra, pues así le hace. También se puede poner por aquí, pero esto, le soy sincero, es rarísimo. Yo nunca lo he visto. Sí. También no se puede basar en la guía anatómica en un plano horizontal del borde del sacro, superior a él. Es muy difícil. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A veces se le intenta, le pica y luego topa con la vértebra y luego le busca y no le halla. Tiene que ser en el punto exacto. Entonces sí, le intentan. Se basan en la anatomía, ¿verdad? Más o menos como cuando quieres picar una vena que no se le ve ni una vena y dices, pues le voy a picar porque más o menos por aquí sé que viene tal vena o así. O cuando le estás buscando aquí a alguien que está bien gordito para sacarle una gasometría y dices, pues la anatomía dice que aquí entre este tendón, entre este hueso, en este canal debe de venir la arteria radial, a ver, aquí le voy a picar, por anatomía te estás guiando, ¿verdad? Pero cuando ya le has hecho así como 35 veces a búsquele metiendo y bajando la de esta y no le hallas, pues no, ya mejor dices, no, vamos a intentarle en otro lado, a ver qué, porque hay veces que no le atinas. Bueno. Vamos a hablar ahora de las arterias que vascularizan la médula espinal. Esto ya lo deben de haber visto en anatomía 1 y en anatomía 2. No sé si lo vieron. Si no lo vieron, ahorita lo vamos a repasar rápido. Es muy sencillo. Van a entrar muchísimas ramas de la arteria vertebral, ramas de las arterias intercostales, de las arterias lumbares, de las arterias sacras laterales. De todas esas van a salir ramas, muchas ramas que se van a llamar arterias medulares segmentarias. Y esas arterias medulares segmentarias van a formar una anastomosis por la parte anterior y por la parte
anterior de la médula espinal para formar por la parte anterior una arteria así largotototota que va por donde está el surco mediano anterior que habíamos visto. Y esa arteria se va a llamar arteria espinal anterior, ¿sí? Y luego vamos a tener por atrás dos arterias que van a ir por los surcos, bueno, o más bien por la orillita de donde salen las raicillas dorsales. Y esas arterias se van a llamar arterias espinales posteriores, derecha e izquierda. O sea, son dos arterias espinales posteriores y una arteria espinal anterior, ¿sí? Y así de fácil. Las arterias medulares segmentarias que van a dar origen cuando se anastomosan a las arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores. Hay por ahí una grandotota de entre las arterias intercostales posteriores, sale a veces una grandotota, a veces más arriba, a veces más abajo, que se llama arteria radicular anterior o radicular magna o de Adamkiewicz. No le hagan caso al mentado Adamkiewicz, ¿sabe quién sería, verdad? Entonces, es más que se les olvide esta, pues nada más esa está más gordilla y hay muchas más, ¿verdad? Tiene importancia porque hay veces que como es la más grandotota, si se tapa, porque pasa que un coagulito o algo, se muere un pedazote de la médula espinal y el paciente queda paralítico, ¿verdad? Me tocó ver el bebé de un amigo que lo operaron y quién sabe por qué en la cirugía hizo como un coágulo y se tapó la arteria radicular magna o de Adamkiewicz y quedó paralítico de la cintura para abajo. Entonces, nada más esa importancia tiene, ¿verdad? Nada más que sepan que de todas esas arterias hay una grandotota. Sí, dime. ¿Las raicillas son las arterias espinales posteriores? No, las raicillas dorsales son las de los nervios, estas que están aquí. Déjame, las raicillas dorsales a las que me refería eran las raicillas dorsales de los nervios, miren. Y vean cómo de las raicillas dorsales salen ahí, van como por un ladito, ¿verdad? De las raicillas, o sea, están las raicillas y aquí viene la arteria. Ok. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si lo vemos de cerquitita, aquí vemos que están saliendo las arterias intercostales, estas, y de la arteria intercostal sale la ramilla que va a ser una rama espinal que da como varias ramitas, ¿verdad? Para los nervios, y luego ya la que viene más acá sería la arteria medular segmentaria, que son, les digo que son muchísimas, y luego ya van a dar origen a la arteria espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores, ¿sí? Y si vemos más de cerca esto, en chuletas, pues veríamos la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores y cómo se van metiendo muchas ramitas y forman así como muchísimas anastomosis. ¿Por qué hay tantas anastomosis? Porque las anastomosis aseguran que si se tapa a lo mejor esta arteria con un microcoágulo, ¿saben qué hace eso? El coronavirus. El coronavirus forma microtrombos que tapan estas arterias chiquitas. Entonces, ay, se tapó esta arteria chiquita, no le hace, tengo otras anastomosis por donde puede seguir llegando la sangre al tejido nervioso. Y eso es muy importante en el tejido nervioso porque el tejido nervioso es el segundo tejido más vascularizado, que más sangre recibe por centímetro cúbico de tejido, solo después del riñón, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? El sistema nervioso central. ¿Quién quiere anotar? Dice que Jesús Díaz de León quiere anotar, Fernando. ¿Por qué le picaste, Fernando? Bueno, entonces ahí está, ¿vale? Esa es la vascularización de la médula espinal. Este es un mismo esquemilla más sencillo de lo que ya les dije, de la arteria espinal anterior, las arterias vertebrales y las arterias radiculares o marginales, y luego aquí está la de Adamkiewicz que les decía, y aquí están todas esas. Ahora, el drenaje venoso va a ser por un plexo. Aquí no va a ser así como que hay una vena grandota, aquí no, es un plexo venoso con muchísimas anastomosis entre ese plexo venoso, ¿verdad? Y es el plexo venoso vertebral interno, le llaman, plexo venoso vertebral interno, que va a estar en todo el canal medular, y ese plexo venoso va a dar unas afluentes que son las venas intervertebrales, porque están entre una vértebra y otra, y esas van a ir a dar a la vena cava. Todo lo que sale de ahí va a ir a dar a la vena cava inferior, ¿vale? Y ya nada más. De esto no se los voy a preguntar en el examen, en el segundo parcial, porque eso ya lo deberían de haber visto, nomás así como
por recordatorio, por si no lo habían visto o no lo vieron bien. ¿Vale? Muy bien, entonces, para la próxima clase, lo que empezaríamos a ver es la configuración externa del tallo cerebral. Vamos a ver todos los detallitos de afuera del tallo cerebral y si alcanzamos, vamos a empezar a ver el origen aparente de los nervios raquídeos. Entonces, ustedes son el grupo A. Para la próxima vamos a ver configuración del tallo cerebral. ¿Dudas de lo que vimos hoy? ¿No? ¿Ya checaron su calificación? Lo que les dije de los fascículos, sí viene, pues se los dije de los dos, del Waxman y del Snell, pero yo siento que el Snell explica mucho mejor, el Waxman ahí no me gustó, como, o sea, como si lo estás leyendo por primera vez, no se me hace que ponga las cosas entendibles, entonces se me hace que viene mucho mejor en el Snell. O sea, ¿de qué libro es? Del Waxman y del Snell. Pues no hay dudas. Si no hay dudas, entonces pues ya, compañeros, nos podemos retirar.